vamos al tópico. La idea de hoy era que empecemos a hablar sobre la versión 10 de Postman, que de hecho ya salió hace un tiempo. Vamos a ver las release notes. Yo creo que hoy por hoy Postman es una de las herramientas más usadas a nivel general para todo lo que es API testing. No, ya salió hace un tiempito. De hecho ya vamos a repasar un poco lo que trae la versión 10. Trae varias cosas. En algunas cosas son accesibles con los planes gratuitos y en otras son accesibles, como por ejemplo la parte de soporte nativo para Git. Está solamente habilitado, si mal no recuerdo, para los planes Enterprise, no para los planes gratuitos, como es mi caso que estoy probando aquí. Sí, esto no está buenísimo, lo que está muy bueno. Directamente poder tener integrado con el repositorio de código me parece que es una gran funcionalidad. Lástima que, si no leí mal, está solamente disponible para los planes de pago. Eso quizás es un poco una lástima respecto a Insomnia, que lo habíamos chequeado hace un tiempo, que es una herramienta open source, y que este soporte de integración con Git lo tiene directamente y lo tiene gratuito. Así que eso, por un lado, es algo que se extraña. Bien, esto está muy interesante. Esto es lo que vamos a ir viendo un poco ahora, que dice que tenemos Test Automation integrado, ¿sí? Y acá nos dice que nos va a permitir rápidamente automatizar y probar nuestras APIs dentro del ciclo de vida de DevOps, ¿sí? A partir de esta nueva versión. Porque además incluye una nueva herramienta de línea de comandos denominada Postman CLI o Postman CLI, Command Line Interface, que nos va a hacer la vida más fácil al momento de testear nuestras APIs. ¿Sí? Acá habla del soporte nativo de Git, que nos va a permitir rápidamente integrarnos con la herramienta de gestión de código y con nuestros pipelines de integración continua. O sea que eso está muy interesante. ¿Qué es lo que teníamos antes? Que ya existía, era la posibilidad de utilizar Newman. De alguna manera redefine o integra directamente su propio CLI por fuera de Newman. Entonces es una alternativa que ya está inmersa a partir de esta versión 10. Y acá nos dice que la aplicación de Postman la podemos hacer como un collection runner para ejecutar, como lo hacemos seguramente y como lo hacen muchos de ustedes directamente desde el runner de collection. Tenemos esta posibilidad de descargarnos el CLI para ejecutarlo de la línea de comando a nivel local, pero además podemos integrarlo y ejecutarlo en las herramientas de integración continua. O sea, esto creo que es muy interesante, porque esto igual es opinión personal, ¿no? Pero sí me ha tocado muchas veces ver que se utiliza mucho Postman, pero muchas veces se utiliza solamente para ejecutarlo localmente desde la máquina de una persona, ¿no? Y no se aprovecha el potencial de poder sumarlo a las herramientas de integración continua, que nos va a permitir ejecuciones atendidas, que nos va a permitir ejecuciones automatizadas, ante eventos, y que nos va a dar feedback prematuro, automático, sin necesidad de intervención humana, diríamos, ¿no? Porque podríamos, si lo tenemos integrado en una herramienta de integración continua, podemos configurar que se ejecute cada un determinado tiempo, a partir de algún evento, a partir de lo que sea, digamos, ¿no? A partir de, por ejemplo, si tenemos las collections en la herramienta de versionado de código, cada vez que subimos un incremento de producto de nuestros tests, que se ejecute automáticamente toda la suite, sin necesidad de que dependamos de una persona que ejecute localmente eso, ¿no?
Yo creo que esto es un gran beneficio que ya lo agrega. Bueno, después algo interesante que en principio no voy a ahondar en detalles, pero antes necesitaba para el soporte de los gRPC, ahora lo tiene nativo, digamos, no necesita de algún otro utilitario de terceros, así que esto es bastante interesante. Agrega un par de funcionalidades más que tienen que ver con los WordPace y cómo compartir, que en principio no vamos a ahondar tampoco en detalle. Varias cosas más que tienen que ver no tanto con la automatización de las pruebas, sino que ustedes piensen que Postman no es solamente un cliente para que nosotros podamos ejecutar nuestros test de APIs, sino que es más que eso. Es una plataforma para diseñar nuestras APIs, para probar nuestras APIs, para armar mockups de nuestras APIs. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Documentar nuestras APIs. O sea, es mucho más que eso. Así que miren todo lo que se trae. Temas de seguridad. Hay un montón de cosas que trae esta versión 10. Que los invito a leer esta release note para que puedan sacarle el máximo jugo posible. Ven, por ejemplo, acá ni siquiera no estamos hablando ni viendo temas de pruebas, sino de diseños de APIs. Estamos viendo un YAML de una especificación de OpenAPI. ¿Sí? Entonces directamente podemos utilizar entre los equipos de desarrollo Postman desde el momento de la concepción de la idea o del diseño de nuestras APIs, pasando por las pruebas, el mockup de las mismas y mucho más que eso, digamos, ¿no? O sea, podríamos pasar desde diseñar la API, crear una collection para testearla, publicarla en algún repositorio y tener ya preparadas las herramientas, los pipelines de ejecución en nuestra herramienta de integración continua, y diría que casi sin tener esa dependencia de el equipo de infraestructura o el equipo de DevOps tiene que armar los pipelines. Ahora vamos a ver que no vamos a necesitar eso, y eso también está buenísimo para que podamos aprender de eso y que no sea como diseño de un pipeline como si fuese una magia oscura que solamente la conocen algunos hechiceros del mundo de la tecnología. No, claramente abre un poco el juego a que seamos más partícipes de ello, ¿no? Que no sea solamente, bueno, los pipelines lo arma infraestructura, sysadmin o lo que pregonan el DevOps, ¿no? Entonces esto es muy importante. Bueno, algunas mejoras más. O sea, la versión 10 salió hace un tiempo. Salió ya la versión 10.1, 10.2 con las correcciones. Algunas mejoras más. Miren esto, se puede, desde esta versión ahora se puede configurar ejecuciones periódicas directamente desde el mismo. Esto está interesante, después lo vamos a ver. Directamente, eso no existía antes. Esto no existía, esto es nuevo. Esto salió hace muy poco. Tenemos versión 3 con algunas mejoras y agregados a lo que es Postman Flows, que hace un tiempo hablamos de esto. Hablamos un poco, hicimos una demo, unos ejemplos. Ahora que recuerdo ese video nunca lo publiqué. Así que si hay alguien que no conocía qué es Postman Flow, le puede dar una mirada. Pero está bastante interesante. Se pueden armar flujos. Flujos con bloques, con entradas, salidas y comunicación entre un bloque. Puede comunicarse con ser input para diferentes flujos de nuestros sets, de nuestros flujos de negocios, si se quiere, con bloques de datos, con bloques con validaciones. La verdad que está muy interesante y de una manera visual que de alguna manera se posiciona como la herramienta low code o no code para las APIs del futuro, quizás. Yo creo que todavía tiene potencial. Hay que ver cómo sigue evolucionando, ¿no? Cuando lo habíamos probado estaba en fase
alfa, creo. Tenemos más y estamos en esta última versión, Postman 10.5.6. Así que este es un poco el resumen de lo que trae Postman. Así que vamos a empezar a jugar ahora. En su momento habíamos hecho, seguramente volvamos y revisemos, pero en su momento habíamos hecho un proyecto de ejemplo en el cual tomamos una collection de Postman y la ejecutábamos desde la línea de comandos, pero utilizando el runner de Newman, ¿no? Y ese proyecto está en el repositorio. Vamos a ver ahora qué rosca. Lo habíamos ejecutado en GitHub Action. Y lo habíamos visto como un ejemplo base. Utilizando por ahí la API. O utilizando por ahí un runner más bien programático, ¿no? Que habíamos creado un proyectito base con TypeScript. Y leíamos la collection y la ejecutábamos, ¿no? En esto vamos a prescindir un poco de eso. Bien. Luego voy a dejar esto. Pero acá tenemos la introducción a la nueva herramienta de Postman, que es el CLI, ¿no? Para automatizar nuestras APIs. Los invito acá a leer. Hay bastante para leer. Vamos a ir tranquilo, despacio. Porque acá lo que nos indica es cómo podemos ejecutar nuestras collections localmente descargando este CLI, ¿sí? En su momento, yo voy a abrir aquí. Teníamos este proyecto base que está en el repositorio, ¿sí? Que teníamos una collection. Que si mal no recuerdo, esta collection es la misma que tenemos por aquí. No, por aquí. Habíamos clonado. Bueno, no me acuerdo si era... Bueno, podríamos igual tomar cualquier collection. Habíamos creado, por ejemplo, una de la clásica Pet Store, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo... Vamos a ver si funciona esto. Creo que buscábamos. Vamos a hacer una de Add New Pet Store. Esta era una de ejemplo. La URL, usábamos la clásica collection pública de Pet Store. Quien no la conozca, la puede conocer ahora. Entonces, esta es una clásica. Que acá está la definición de Swagger. Y esta es la API clásica que muchas personas utilizan para probar, para hacer challenges y demás. Entonces lo pueden probar tranquilamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo que habíamos visto en su momento para agregar mascotas. Así que tenemos acá una collection de ejemplo. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que en este caso yo voy a usar todo el tiempo la versión online, ¿no? O sea, la versión... No voy a usar la versión de escritorio. Vamos a ir... pero también podría descargar y bajarme la versión de escritorio. Muy bien. Dice, ¿cómo podemos ejecutar... ¿Cómo podemos usar Postman CLI para ejecutar las collections localmente? Así, para poder ejecutar, ya sea manualmente o planificado o vía la herramienta de CLI, vamos a ir a nuestra collection, botón derecho, y le vamos a dar Run Collection. En este caso vamos a elegir una ejecución planificada y le vamos a decir Daily Regression. Le vamos a decir que quiero que corra los días de semana a las 7 de la mañana. Que corra con esta variable de ambiente. Y acá le voy a decir planificar. Entonces cuando yo le dé planificar, va a quedar agendado para que esto se ejecute. Por ejemplo, va a empezar... En este caso el lunes a las 7 de la mañana. Y así podría planificar lo que yo necesite. O incluso podría decirle ejecutar ahora.
Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este ejemplo. Yo voy a duplicar esto. Entonces a esto vamos a decir que es PetStore Stage. Por ejemplo. Le voy a poner otra que sea PetStore Prod. Podría ser lo que necesitemos. Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? Que nosotros podríamos agarrar nuestras collections, darle Run y volver a planificar que ejecute. Esto podría ser Stage Regression. Y le voy a decir que, no sé, yo quiero que no se que se ejecute, sí, se puede ejecutar. Y que se ejecute a las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Antes de la regresión de QA. Y le voy a decir, bueno, ojo que esto Ciber necesita 46. ejecutar en Stage. Dice. Clara la respuesta. Entonces, acá puedo planificar otro ejemplo. Que sea, bueno, quiero que a las 6 de la mañana corra todos los días la regresión de Stage. ¿Con qué? Con la variable de ambiente de Stage, que va a apuntar al ambiente de Stage, con los datos de Stage y lo que necesites. Entonces vamos a planificar. Y acá ya tenemos... no sé qué pasó acá. Vamos a editarlo. Creo que no seleccioné... quedó medio raro eso. Ahí está. Acá podemos ver todas las planificaciones que tengamos. En este caso, imagínense que acá tengamos varias collections diferentes. Yo podría armar una planificación para que ejecute esta collection todos los días. Acá yo podría tener otra collection que quiero que, por ejemplo, se ejecute. No sé, vamos a agarrar este ejemplo y digo, bueno, quiero que esta collection se ejecute de manera planificada. Esto es otra aplicación, otra app, pero en este caso yo quiero que esta aplicación solamente se valide todos los lunes. Y que se valide todos los lunes a cualquier hora, la que sea, a las 9. Y esta también necesita, esta de producción, por ejemplo, quiero chequear todos los lunes de producción a las 9 de la mañana. Entonces lo que voy a hacer es planificar la ejecución de otra collection con otro archivo de ambiente. Si precisaría otro archivo de datos, lo mismo. Si tuviese que modificar alguna configuración acá, lo podría hacer. Le voy a dar Schedule. Y acá va a quedar planificada. Bueno, en este caso queda por collection, ¿no? O sea que acá, si yo voy a la collection esta, voy a poder ir a Schedule. O sea, las ejecuciones que están planificadas para ejecutar por collection. Entonces acá yo puedo ver que esta collection está planificada para correr el lunes a las 6 de la mañana. Esta con esta variable de ambiente. Y esta collection empezará a ejecutar el lunes a las 7 de la mañana. Entonces esta es una manera de poder ejecutar nuestras collections utilizando el cloud de Postman. Porque esto va a ejecutar directamente en el cloud del Postman, ¿no? O sea, esto yo agarro, lo cierro y ya está. No tengo que pensar o esperar que alguien de mi equipo hacerle acordar de que todos los lunes a las 6 a las 9 de la mañana ejecute. No, lo planifico y se ejecuta automáticamente. Y yo el lunes prendo la máquina y veo los resultados. Porque lo planifiqué y quedó ahí de manera desatendida. Yo creo que esto es una gran funcionalidad para empezar a pensar en esto. Empezar a pensar en la automatización. Porque esto es automatizar una tarea. En este caso nuestros test de APIs. Y acá quizás no estamos utilizando una herramienta de integración continua. Sino que estamos usando la feature que da Postman per se, ¿no? Entonces esta es una opción en la cual planificamos, o sea, diseñamos nuestros tests, preparamos nuestras collections y planificamos que se ejecuten de manera desatendida según la frecuencia que precisemos. Entonces me parece que es una muy interesante opción
o funcionalidad que ha agregado recientemente Postman. Lord Black dice, cuando se ejecuten las pruebas de forma automática, el reporte se accede desde la suite de Postman, o tenemos un apartado especial donde se muestra el reporte. Y aquí va a aparecer, vamos a ejecutarlo. Acá vamos a tener el resumen de todas las ejecuciones que se hicieron en el día. En los días que se hicieron. Yo ejecuté ahora uno de ejemplo que vamos a ver qué hace. Pero a medida que se vayan ejecutando vamos a poder ver acá, en esta sección. Mirá qué interesante que está esto. En este caso, por ejemplo, esto está muy interesante. Ejecutamos y acá vamos a ir viendo, por ejemplo, que esta ejecución de esta collection que está programada está saludable. Que significa que no hay fallos. Entonces, esto está bueno. Nosotros llegamos todos los días y miramos, decimos, ah, listo, está saludable. Buenísimo. Todos los días vos vas a tener los resultados en tu mail. De hecho, cuando armamos esta planificación, cuando armamos la ejecución, podíamos seleccionar la notificación a quién enviarla. Entonces, acá nos dice esto está interesante, dice, las notificaciones van a ser enviadas cuando haya algún fallo. Si hay algún fallo acá, en estas iteraciones, en estas ejecuciones planificadas, nos va a llevar un aviso. Si no, vamos a poder ver en este tablero que está todo ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver si podemos hacer que se rompa. Vamos a darle Run. Vamos a darle manual. A ver si hay alguna que... Ahorita lo vamos a ejecutar manual. Esta es la otra forma. Bueno, creo que tienen test algunos solamente, ¿no? Por ejemplo, Add New. Vamos a romperle algo acá. Vamos a hacer que sea 200... ¿Qué sé yo? 400, por ejemplo. No, este test está armado para que falle. Acá. Modificamos un test para que falle, que es este. O sea, vamos a, si quieren lo podemos ejecutar manualmente, pero va a fallar. Y vamos a ejecutar manualmente. Tiene que fallar. A ver ahora. Ahí va. Ahí va. Ojo, Ojo que ahora tenemos. Y acá me acaba de llegar un mail con el aviso. O sea que el reporte va a ser así. El reporte se va a enviar por mail a los que marquemos. Solamente cuando hay un fallo. Y acá está buenísimo porque acá toda la parte de schedules vamos a ir viendo que, por ejemplo, esta collection no está saludable. Y acá vamos a poder entrar. Y vamos a ver acá que, por ejemplo, falló. Y acá luego vamos a poder hacer el troubleshooting que necesitemos, ¿no? Tenemos la consola. Acá dice esperábamos 200, pero esperábamos 400, pero tuvimos 200. ¿No? Podríamos hacer otra ejecución. Supongamos que ahora rompemos otro. Vamos a romper otro test. A ver qué había. Vamos a esperar también un 400. Lo guardamos. Vamos a ver qué le podemos hacer. Vamos a agregar. En este caso, por ejemplo, agregamos un test. Esto da 405. Bueno, vamos a hacer que... Vamos a sumar un test que no tiene sentido, pero no importa. Es para probar. Entonces va a dar OK. Esperamos que efectivamente pase eso. Y vamos a volver a lanzar. Esto en este caso lo estamos lanzando manualmente. Pero esto imagínense que va a ejecutar automáticamente. Y automáticamente vamos a tener los reportes. Y que en el caso de que esté todo bien, buenísimo. Y en el caso de que esté algo mal, automáticamente nos va a llegar un mail avisándonos, ojo que tenés algo que
no está funcionando bien. Y acá está bueno este gráfico que nos muestra el tiempo de ejecución y también entiendo que el porcentaje de fallo, ¿no? Que por ejemplo acá teníamos un tiempo de respuesta de 47 segundos y un porcentaje de fallo del 0%. Buenísimo. Acá tuvimos un tiempo de ejecución de 56 segundos y nos dice que la ejecución fue manual. Obviamente acá yo podría configurar ahora, no sé, que corra automáticamente. Y que el porcentaje de fallo fue de 25%. Este está ejecutando. Y acá vemos que la cosa se empezó a complicar un poco, ¿no? Obviamente te llega el aviso respectivamente, pero como ven, acá teníamos dos tests. Ok, 0% de fallo. Acá ya tuvimos 25% de fallo. Acá ya estamos teniendo 40% de fallo. ¿Sí? Entonces vamos a volver a arreglar esto. Este habíamos dicho que era 200. Lo vamos a arreglar. Creo que el de Add New lo vamos a arreglar. Vamos a dejar uno roto. Vamos a volver a ejecutar. Y acá vamos a poder ir viendo cómo va evolucionando nuestras ejecuciones. Ah, miren. Miren qué interesante esto. Lo podríamos hacer por días o también cada hora. Entonces digo, por ejemplo, quiero que corra cada 4 horas. Puede ser. No sé si es tan necesario, pero puede ser que haya una necesidad. Se puede hacer. Está ejecutando en este preciso momento. O sea, piensen que acá lo estamos viendo y lo estamos esperando. Nosotros esto lo dejás, al otro día volvés y ves lo que pasa directamente, ¿no? O sea que al otro día vos te encargás solamente de ver que esto esté ok. Y ahora, por ejemplo, como arreglamos los tests, está ok. ¿Ven? Y acá el gráfico nos muestra el tiempo de ejecución. Y acá vamos a ir viendo los porcentajes de fallidos. Y podemos ver que efectivamente ahora se arregló todo. Y somos felices. Y acá podemos filtrar los que fueron ejecutados de manera planificada o de manera manual. Y podemos filtrar los resultados por los que son exitosos, fallidos, si hubo algún error o si se abortó esa ejecución. O todos. Yo creo que es una feature muy interesante. Muy interesante. E insisto, es como un paso muy interesante hacia la automatización. ¿Sí? Porque acá dejamos la responsabilidad de que alguien del equipo esté velando porque esto ejecute, sino que la responsabilidad la tiene Postman. Entonces la responsabilidad de esto es, lo configuramos una única vez y luego que se ejecute de acuerdo a lo que seleccionamos. ¿Sí? Entonces, ya conocíamos, o por ahí no, digamos lo que existía usualmente, más común era la ejecución manual, en la cual si teníamos un archivo de datos, agarrábamos nuestra collection, la corríamos desde el runner, veíamos cómo iba todo, buenísimo, pero esto requería de una acción manual. Lo que vimos ahora es que como complemento a eso, acá podíamos ver el summary, que nos dice que, bueno, en los casos, hay algunas que no tenían test, porque hicimos algunos de ejemplos solamente. Lo podríamos volver a ejecutar, o podíamos planificar una ejecución. Planificamos las ejecuciones respectivas de acuerdo a la frecuencia que precisemos y le dejamos la responsabilidad al runner de Postman que ejecute de manera desatendida. Entonces ya conocemos dos formas, manual y automática. Entonces diseñamos nuestros tests y se ejecutan de manera automática. Perfecto. ¿Cuál es la tercera opción aquí? Acá podemos ver todos. De hecho, casi imagínense que hoy se trabaja en entornos que tenemos microservicios, múltiples aplicaciones con múltiples servicios. Entonces, que no nos tengamos que preocupar por ejecutar manualmente los tests de cada una de esas
de esas aplicaciones ya es un tema menos, ¿no? Ya la responsabilidad está y acá podemos configurar que se ejecute en múltiples ambientes. No tenemos que preocupar por eso. Tenemos que velar que esto sea healthy, nada más. Y si hay algo no healthy, bueno, ir a chequear a ver qué está sucediendo. Entonces es algo que está muy, muy pro. La otra opción era, la siguiente opción, vamos a ir a los tres puntitos, run nuestra collection. Y la siguiente era la de ejecutar nuestras pruebas, pero desde la línea de comandos. O sea, acá no podríamos descargar el CLI de Postman, ¿no? O la herramienta de interfaz, la herramienta de línea de comandos, de acuerdo al sistema operativo que tengamos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a copiar esto. Tengo Windows. Voy a abrir un PowerShell. Lo vamos a instalar. Acá ustedes van a elegir. De acuerdo a lo que, al sistema operativo que tengan, ¿no? Si tienen Linux, seguirán las indicaciones de Linux. Si tienen Mac con chip de Apple o de Intel, harán lo propio. En este caso voy a hacer la ejecución. Uy, acá no era. Para Windows, sí. Voy a copiarlo. Posiblemente me pida, a ver si no me pide permisos. Mientras voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, ya tenemos. Vieron que fue súper fácil. Copiamos el comando, lo abrimos un PowerShell, lo clicamos y a otra cosa, chicos y chicas. Bien, ya tenemos instalado. Ahora vamos a ver cuáles son los comandos básicos de esta herramienta de línea de comandos. Entonces, luego de instalarlo, acá nos dice que los comandos básicos van a ser postman -b. Con esto vamos a testear efectivamente que funcione. Acá podemos ver que estamos usando la versión 1.07 del CLI de Postman. Y que tenemos varias opciones, como por ejemplo "-h" para ver la ayuda. Y nos va a decir cómo es la forma de usarlo. Sí, acá nos dice que tenemos como comando collection para ejecutar las collections directamente desde la línea de comando. O sea, en este caso yo estoy usando, o estuvimos usando directamente por así decirlo, el cloud y el cliente online que tiene. Pero si ustedes tienen, pueden ejecutarlo también desde el cliente que se descargan, o si lo quieren ejecutar desde la línea de comando, lo pueden hacer desde aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen una collection, lo van a poder hacer de esta manera. ¿Qué tiene interesante esto? Que nosotros en las herramientas de integración continua, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener, por ejemplo, nuestra collection en Git, ese proyecto en Git con todas nuestras collections. Se va a hacer checkout en una herramienta de integración continua. Se va a crear un workspace con eso y vamos a querer armar un workflow para que esas collections se ejecuten desde la línea de comando. Es importante poder ejecutarlos también de esa manera. Entonces, acá nos dice que para poder, acá un dato importante, para loguearnos, vamos a tener que, para usar el Postman CLI, vamos a tener que loguearnos y vamos a tener que crearnos una API key. Sí, acá hay una página para generarnos ese API key que nos indica qué es lo que podemos hacer. ¿Qué necesitamos? Es abrir la página de API Keys. Una vez que abrimos, vamos a tener que ir a generar una API Key. O sea, una vez que entran a ese link que nos da esta documentación oficial, nos da la oportunidad de que nosotros generemos una API Key.
Esa API key la vamos a tener que escribir en la línea de comando. Vamos a escribir Postman. Obviamente yo no lo voy a hacer esto en vivo, ¿no? Vamos a escribir el comando Postman login con API key y vamos a tener que pegar nuestra API key. Esto para usar la interfaz de línea de comandos de Postman, ¿sí? Entonces acá ustedes van a, luego de que generaron esa API key y siguieron esa parte, o pueden ir también a su al icono de su perfil y generarlo. Entonces yo esto lo voy a pasar acá porque no lo puedo publicar, obviamente, por razones de seguridad. Créanme que ya apareció un mensaje que dice que me logueé de manera satisfactoria. Y obviamente de esa misma manera vamos a poder hacer un logout, ¿sí? En el caso de que quisiésemos cerrar la sesión, ¿sí? Es algo bien sencillito, ¿no? O sea, ustedes van a ir a este link, van a generar esa API key respectiva, la van a agregar luego como parámetro a este comando y ya van a estar disponibles para poder ejecutar sus collection. ¿Y cómo vamos a ejecutar collection desde la línea de comandos? Le vamos a ejecutar pasando por escribiendo Postman collection run y vamos a poner el nombre de nuestra collection. U otra opción, acá tenemos dos opciones. Esto es lo que está interesante. Como nosotros, ¿qué hicimos? Con esa API key, nosotros le decimos al cliente de Postman, es nuestro identificador de usuario. Entonces, por ejemplo, estas collection que tenemos acá, esto a su vez tienen un identificador. Entonces nosotros podríamos ejecutar de dos maneras. Si tuviésemos la collection localmente, o sea, este .json en nuestro directorio local, le vamos a pasar por parámetro la ruta Postman collection run, nuestro archivo local, ¿no? Vamos a hacer ese primer ejemplo. Hace mucho tiempo, como dijimos, teníamos acá tenemos una collection que no sé qué tendrá. Sí, vamos a copiar el nombre. Siguiendo esto deberíamos ejecutar Postman collection run y el nombre de nuestra collection. Entonces vamos acá, vamos a ejecutar Postman collection run, el nombre de nuestra collection, que esto va a ser /src /collections y el nombre de nuestra collection. El nombre de nuestra collection es este. Entonces, siguiendo esto, para ejecutar una collection local utilizando la herramienta de línea de comando, va a ser de esta manera: Postman collection run y el nombre de nuestra collection local, o sea, haciendo referencia a un archivo JSON. Y ahí está ejecutando lo que tiene esa collection de ejemplo. Ejecuta. Hará lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y acá nos dice ¿qué nos dice? Que está interesante. Nos dice la ejecución de los resultados en el cloud, ¿no? O sea, que para nosotros veamos el resultado de la ejecución, tienen que estar esta misma collection, tiene que estar enlazada en el cloud de Postman. En este caso, como nosotros ejecutamos algo local, no hay forma de que sincronice estos resultados. Y acá vamos a la segunda parte, ¿sí? Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La de decirle Postman collection run y pasarle el nombre de una collection. Entonces, para obtener el identificador de esa collection, vamos a darle 3 puntitos, run collection. Vamos a elegir que queremos ejecutar esta collection desde la interfaz de línea de comando. Vamos a copiar este identificador. Sí, de hecho, acá nos dice
cómo lo tenemos que ejecutar. Vamos a ejecutarlo así. Postman Collection Run. Pimba. ¿Qué tiene como parámetro acá? ¿Qué le estamos pasando? La collection. Y además le estamos pasando por parámetro el ID del environment que está seleccionado acá. Este es el parámetro -e. Nos estamos yendo un paso más adelante, ¿no? Pero digo, si nosotros copiamos este comando, venimos acá, vamos a hacer clear y vamos a ejecutar. Ya estamos logueados, ¿sí? Acá en el ejemplo nos dice, esto sería, si no estuviésemos logueados, tendríamos que hacerlo el paso que ya hicimos. Y el siguiente paso sería, quiero que ejecutes esta collection y le voy a pasar por parámetro con el parámetro -e el identificador de la variable de ambiente que quiero que utilice. Entonces le damos pimba. Y ahí está ejecutando la collection que está en el cloud. Y acá nos dice que... Acá nos dice, primero, cuántas iteraciones, cuántas requests hicieron, cuántos scripts había. Solamente había 5 ejemplos, creo. Hay unos pre-requests, hay 5 assertions. Todo ok. No falló nada. Nos dice tiempo promedio, los datos que se procesaron. Y acá un dato muy importante. Dice, el cliente de Postman se encargó de subir al cloud los resultados. Y que podemos ver esta ejecución acá. Entonces vamos a darle clic. Vamos a darle clic. Y acá ya podemos ver la ejecución que de hecho nos dice desde dónde se ejecutó. ¿Lo ven? Directamente acá vamos a poder ver los resultados. Si hubo algún error. O el detalle, la cantidad de iteraciones, cuántos tests, si alguno falló. Pim pum pam. ¿No? Supongamos esto. Corrimos esta de Pet Store. Vamos a romper algún test. Creo que habíamos hecho... ¿Cuál era? No sé cuál era. 400, le vamos a poner 400 acá. Rompimos un test. Volvemos a la línea de comandos. Vamos a ejecutar de nuevo, a ver. Mismo comando que hoy, Está ejecutando. Esa. Pumba. Ya algo falló. Vamos a revisar. Se acaba de romper un test. Lo ejecutamos de la línea de comandos. Tomó lo que tenía ya actualizado el cloud. Y ya nos dimos cuenta que hay de las 5 assertion, una falló. Podemos ir de nuevo a revisar el reporte. Pimba. Se rompió este test. Bajo Caneda. Dice. Ese comando puedes ejecutarlo en la terminal de BASI sin necesidad del VS-Code. Claro. Yo usé el VS Code porque, nada, justo tenía ahí abierto el proyecto para mostrarle los dos ejemplos, ¿no? Lo de ejecutar con una collection que ya teníamos, pero lo podés hacer desde el bash, desde acá. Si querés lo haces de acá. Te situás en ese directorio y lo ejecutás, no necesitas Visual Studio Code. Yo solamente, de hecho ni siquiera usé el Visual Studio Code acá. Usé el bash para ejecutar el test. Entonces como rompimos un test, vamos a tener que decir, chicos, ¿qué pasó acá? Ok. Vamos a ver que se había roto. No sé cuál era. El que rompimos, ¿cuál era? Rompimos... Ahí yo me olvidé cuál era, chicos. A ver. ¿El update era? Era este. Este lo rompimos. Lo arreglamos.
Lo ejecutamos de nuevo. Y ahí, efectivamente, belleza. Funcionó todo perfecto. Podemos volver a entrar al reporte. Y así las veces que necesitemos. Y acá podemos ver todas las ejecuciones. Y ven que acá tenemos el histórico. ¿Y qué tiene interesante? Que acá nos dice ¿dónde lo ejecutaste? Desde el runner, desde el postman CLI. Acá no tenemos ninguna planificada, ¿no? Pero si tuviésemos alguna planificada, diría acá, seguramente, del schedule. Entonces acá tenemos todo el tracking. Y podemos guardar hasta 1000 ejecuciones. Y podemos ver el detalle de lo que sucedió acá. Cuántas iteraciones. Qué variable, qué conjunto de variables de entorno usó. ¿Lo ven? Yo creo que esto está muy bueno. Entonces, vimos los dos ejemplos. Ejecutar una collection local o ejecutar una collection que tengo almacenada en la plataforma de Postman. Es más, vimos un ejemplo más. Porque de hecho, le pasamos por parámetro una variable de ambiente. Y esto está muy interesante porque ni siquiera tenemos que tener nuestro archivo JSON de variables local. Directamente las hace referencia acá al que sea y automáticamente nos va a decir cuál es. A ver, creo que esto tendría que ir cambiando. ¿Ven que va cambiando acá? Entonces digo, bueno, ahora necesito ejecutar en producción. Ok. Copio esto. Pimba, le doy y ejecuta con la variable de entorno que sea. Y así. ¿Sí? Entonces vimos, vamos a recapitular. Ejecución estándar para ejecutar manualmente. La de siempre. ¿Sí? Cantidad de iteraciones, archivo de datos, le pasamos. Ejecución planificada. ¿Sí? Decirle al cloud de Postman cuándo queremos que corra. Con qué archivo con qué archivo de ambiente, con qué archivo de datos y planificarla. Y la tercera opción era ejecutar esto, pero desde la línea de comandos. Y eso podría ser ejecutar directamente. Ahora lo estamos probando localmente, pero el poderío que tiene o el potencial es que esto lo podemos integrar ¿dónde? Una herramienta de integración continua. Que puede estar enganchado a el deploy de mi aplicación, a lo que quisiésemos, ¿no? Entonces, vamos a ver el último punto, que es el de ejecutar esto, pero en una herramienta de integración continua. Y acá nos dice, para poder ejecutar esto, y creo que este es el último punto que les quería contar, por lo menos por ahora, que está muy bueno. ¿Por qué? Yo le puse como CI/CD Builder, no sé cómo será el nombre que le puso Postman. Pero esto está buenísimo por varias razones. Primero que podemos elegir la collection. Le podemos elegir el ambiente. Y acá esto es lo que está muy pro. Acá podemos elegir la herramienta de integración continua que tengamos. Por ejemplo, si usamos Bitbucket, usamos pipelines de Bitbucket. Ah, perfecto. Seleccionó pipeline de Bitbucket. Y acá ya nos prepara todo para ejecutar. O sea, yo directamente, y acá es donde quiero animarlos y animarlas. Siempre, o me ha tocado, usualmente, no quiero generalizar, ¿no? Pero muchas veces pasa que por desconocimiento los analistas de calidad o los automatizadores o los QA Automation Engineers quizás no conocen o no tienen acceso a crear pipelines o a modificar pipelines. Y es algo que es fundamental que conozcan, que se animen, que investiguen, que pidan permiso para poder hacerlo, para poder editarlo, para poder crearlos. Y en este caso,
ni siquiera tienen que pensar cómo se arma un pipeline en determinada herramienta de integración continua. Acá directamente nos dice cómo lo tenemos que hacer. O sea que directamente es copiar ese archivo, crear un YAML que se ejecute en nuestra herramienta de integración continua. Chao. Fin. Eso está, creo que está bárbaro. Simplifica todo y nos acerca un poco más a todo lo que tiene que ver con la integración continua, a la creación y modificación de pipelines. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, ahora quizás alguno diga, ok, pero ¿qué es un pipeline? Podemos denominar o simplificar la explicación de pipeline, que es un conjunto de pasos que se engloban en un archivo, usualmente de archivo YAML o YML, que engloba una secuencia de pasos que uno puede automatizar. Por ejemplo, ¿qué podríamos automatizar acá? Y acá los invito quizás a ver los videos, para quien no esté familiarizado con la herramienta de integración continua. Tenemos videos de integración continua con Jenkins e integración continua con GitHub Actions. Y creo que nos quedó pendiente subir el video de integración continua con Azure DevOps. Ese lo voy a ver si o lo volvemos a hacer en vivo o veo si está vigente lo que vimos hace bastante tiempo. Entonces, ese conjunto de pasos o ese conjunto de instrucciones pueden involucrar desde creación de ambientes de prueba, ejecución, por ejemplo, de, no sé, un archivo SQL para el setup de datos. Puede ser el despliegue de la aplicación. Supongamos que se va a compilar la aplicación, se va a desplegar esa aplicación en un ambiente. Toda esa secuencia de pasos se puede automatizar en estos workflows o estos pipelines que van a tener una secuencia, y a medida que esa secuencia de pasos se ejecute, una va a ser, por ejemplo, instalar, en este caso, lo primero que hace es instalar el CLI de Postman, loguearse y luego ejecutar la collection. Estos tres pasos, que ahora lo ejecutamos localmente, lo podemos automatizar para que quede en la herramienta de integración continua. Entonces directamente no tenemos que preocupar de cómo se hace. Acá nos da la receta, lo copiamos, ahora vamos a ver un ejemplo cómo lo vamos a hacer, de acuerdo en el proveedor que tengamos de integración continua, y lo ejecutamos. Acá vamos a decir, bueno, si es un agente Linux, Mac, Windows, lo que sea, ven que yo lo cambio a Windows y nos arma otro pipeline diferente. Depende de la herramienta, a veces se llaman pipelines, a veces se pueden llamar workflows. En general tienden a ser sinónimos. Tuberías. Exactamente. Y de hecho, estas tuberías, imagínense que ustedes podrían tener varias tuberías que vayan conectando a otras partes de tuberías. Como por ejemplo, yo dije, para correr los tests, yo necesito que la aplicación esté desplegada, que eso sería una parte de esa tubería que tiene que llegar completa para que yo pueda ejecutar los tests. Otra parte podría ser que haya ejecutado o haya creado los usuarios de prueba, los datos de prueba, ¿no? Y acá podemos ver que no hay dependencia entre el despliegue de la aplicación, posiblemente, y la creación de los usuarios. Podrían ir en paralelo. Entonces en esta definición de pasos de estas tuberías o de estos flujos de trabajo, de estos workflows, podríamos poner que estos dos pasos ejecuten en paralelo, pero sí que la ejecución de los tests dependa de la ejecución correcta de los dos. Entonces yo podría poner una dependencia de que para ejecutar los tests necesito que esté desplegada la aplicación y que estén los datos de prueba. Si algo de eso no pasa, no voy a ejecutar los tests. ¿Sí? Esto es un ejemplo muy, muy, muy sencillito. Se pueden hacer muchísimas cosas más. Vean que acá tenemos Bitbucket, Circles.ai, tenemos GitLab, tenemos Jenkins, como les dije. O sea, si estamos usando Jenkins, podemos copiar esto tranquilamente. Azure, sí, que parece que puede ser parecido, pero cambian. Travis y GitHub Actions. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien rápido. Acá vamos a crear en el repositorio. Nosotros ya tenemos un repositorio de ejemplo que hicimos en su momento.
Así que vamos a, por simplicidad, reutilizar ese ejemplo solamente a modo de prueba. Pero además de crear este archivo YAML, vamos a tener que hacer otra cosa más que nos dice aquí. Que es que, acuérdense que para poder ejecutar las collections, lo tenemos que loguear. Y acá es importante, y esto grábenselo a fuego. Las credenciales no pueden estar hardcodeadas. Entonces yo no puedo poner acá mi API key. ¿Sí? Porque esto puede suponer un problema de seguridad. Entonces lo que nos dice acá es que creo que está acá. Es lo que dice. Nosotros recomendamos es que tenemos que guardar las variables, en este caso el API key de Postman, en la gestión de secrets. ¿Sí? Tiene que ser una variable de entorno protegida. ¿Sí? También tenemos ejemplos en el canal en que hemos visto cómo crear esas variables de entorno. Así que yo voy a ir bien rápido, pero esto es muy importante. Esto independientemente de la herramienta de integración que tengan. Ven que acá dice, por ejemplo, la gestión de secrets, de herramientas de variables de entorno. Para cada herramienta de integración continua es diferente. Pero en definitiva siempre es la misma idea. Crear una variable que contenga mis credenciales y que no estén de manera pública. Entonces, vamos a ir. Este era el repositorio que teníamos en su momento. Yo voy a ir a crear git checkout -b test postman cli CI/CD. Voy a crear una rama. En esta rama ya teníamos una GitHub Action que hacía algo. Que lo que hacía era ejecutar utilizando Newman. ¿Sí? A este archivo yo lo voy a modificar por completo y lo que voy a hacer es pegar esto que está acá. Entonces voy a copiar esto. Lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar. Pero acá algo importante. Si este archivo no existiese en su caso, lo que van a tener que hacer es crear un nuevo archivo en la carpeta .github/workflows y ahí crear un archivo que se llame, por ejemplo, Postman Runner. ¿Sí? Este es un ejemplo. Esto lo estoy haciendo por simplicidad, para utilizar un mismo repositorio que ya teníamos. Pero en definitiva, ustedes podrían no tener nada de esto y tener un proyecto que no tenga nada, ninguna otra cosa, sino que tenga solamente el runner. Porque nosotros vamos a correr netamente utilizando el cloud de Postman. O sea que no vamos a pasarle ninguna collection ni nada. Vamos a usar el Postman, el runner. Para que esto funcione, además de subir esto a nuestro repositorio, comitearlo y demás, vamos a tener que crear esta variable que se llama Postman API Key. Ahora lo vamos a ver dentro de nuestro repositorio de GitHub. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, yo voy a guardar esto. Vamos a hacer git add git commit menos vamos a ponerle, por ejemplo, test. Vamos a ponerle lo mismo acá, Postman cli. Estoy yendo rápido para que nos alcance el tiempo. Vamos a agregar el archivo que modificamos. Vamos a comitear ese cambio y vamos a hacer un git push. Bueno, vamos a hacer un git push seteando el upstream que nos faltó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? El archivo que modificamos lo comiteamos ese archivo, hicimos un push a el repositorio remoto, que es este que está acá. No hay nada raro.
lo que nos dice acá es... Vamos acá. Este es el repositorio de ejemplo que yo usé. En abril trabajamos con esto. Pasó tiempo, ¿no? Hice una nueva rama que se llama Test Postman CLI CI/CD. Con el nuevo cambio. Y acá lo que vamos a hacer es un pull request. Entonces vamos a crear este pull request. Y algo pasó. Ah, claro. Nos faltó algo. Este archivo que diseñamos acá y subimos, teníamos en la documentación que nos decía, la documentación nos decía, para que vos puedas usarlo, tenés que crear esta variable de entorno. Y claramente no existe esa variable de entorno, entonces no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, yo si bien lo creé, acá me tiene que decir algún fallo. Que falló porque no existe el API key. ¿Sí? Entonces no va, en este caso no funcionó por ello. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir a Settings. Acá hay una parte que dice Secrets. Y acá vamos a tener que entrar para agregar esa variable. Yo lo voy a tener que hacer, obviamente, fuera para que no lo vean. Vamos a ir a Nuevo repositorio Secret. El nombre del secret, según esto, tiene que llamarse Postman API Key. Lo voy a agregar así. Y obviamente va a tener el valor de la API Key de mi login. Lo voy a pegar ahí. Voy a guardar esa secret. Y esto va a quedar acá. ¿Lo ven? Ustedes cuando entran acá, Secrets, o sea, van a ir a dentro de su repositorio, Settings, Secrets, Actions, van a darle New Repository Secret y van a crear esta secret. Con este nombre, como indica la documentación oficial, y con el valor de su API Key. ¿Está bien? Entonces, en teoría, deberíamos de poder reejecutar este pipeline, este PR debería de poder reejecutarse, este workflow, perdón, ya que ya configuramos lo necesario. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo podemos. Vamos a ir a Actions. Vamos a entrar, como creo que podemos ir acá. No, a ver, acá. Y vamos a darle Rerun Jobs. Y le vamos a decir que corra. Y acá nos dice este es el job que queremos correr. Le vamos a decir que sí. Que corra. Y ahora vamos a esperar que ejecute. Y va a hacer esa secuencia de pasos que vimos que hacía. Que era instalar el CLI, loguearse y ya está ejecutando de manera automática. Está ejecutando. Finalizó. De lujo. Y ahora vamos a poder ir a revisar seguramente acá que tiene que haber una ejecución nueva. Tiene que ir, a ver. Runs. Y acá podemos ver. Y esto está muy interesante. Ven que acá ya nos asoció automáticamente. Y que nos dice, esta ejecución se hizo desde el Postman CLI y se hizo desde una GitHub Action. Y es el build 16. Y acá podemos acceder al build. Entonces, esa integración, el mismo Postman Cloud nos genera esa trazabilidad entre nuestras collections y la ejecución en nuestra herramienta de integración continua. En este caso, va a ser GitHub Action, pero podría ser la que sea, de acuerdo a las que estén disponibles, ¿no? Entonces, miren la trazabilidad que tenemos.
Entonces, vamos a nuevamente hacer un repaso general. Y con esto ya estamos para cerrar. Analizamos todo lo nuevo, o gran parte de lo nuevo, o por lo menos lo más relevante, que tiene Postman 10. Vimos cómo ejecutar manualmente, como siempre. Vimos cómo planificar utilizando el cloud de Postman, de acuerdo a las necesidades que tengamos, con las variables de ambiente que necesitemos. Vimos cómo ejecutar desde la línea de comando con la herramienta de Postman CLI. No utilizamos más Newman. Directamente tanto collection locales como collection que están en el cloud en la plataforma de Postman. No tuvimos que loguear. Esta API key se genera. Vos podés tener cuenta gratuita o cuentas corporativas. No tiene ningún problema. Lo ejecutamos localmente. Y además ejecutamos utilizando la herramienta de integración continua, la herramienta de línea de comando en nuestra herramienta de integración continua, en este caso GitHub Action. Copiamos el pipeline de ejemplo o el workflow de ejemplo, lo pegamos como un archivo YAML dentro de nuestro repositorio. Pasamos por parámetro la collection que queríamos pasar con la variable de ambiente que queríamos pasar, que es este identificador. Configuramos en nuestra herramienta de integración continua nuestro API key. Pusheamos los cambios y de manera automática se ejecutaron. Es más, ¿qué más podríamos hacer? Esto ya, acá podríamos poner, por ejemplo, también se podría poner schedule acá. Y acá podríamos poner, vieron que pusimos, creo que es schedule, bueno, no me acuerdo ahora de memoria, pero podríamos planificar acá para que esto se ejecute automáticamente también, con alguna regex. Y directamente el que va a ejecutar va a ser la herramienta de integración continua. Pero lo interesante es que de todas maneras, en nuestras ejecuciones, vamos a tener esa trazabilidad acá en runs, para saber que esto efectivamente se hizo local, se hizo desde el runner manual, se hizo desde línea de comando en una herramienta de integración continua y con el enlace de en qué build se ejecutó. Creo que más completo que esto, más no se puede poner, digamos. Está súper completo esto. Miren los reportes a alto nivel. Bien. Creo que estamos para cerrar. Voy a poner el primer plano. ¿Qué tiene bueno esto? Van a aprender, chicos y chicas. Van a aprender de herramienta de integración continua. Van a aprender de pipeline, de cómo está estructurado. En este caso copiamos uno. No lo creamos desde cero. Pero ustedes van a poder interpretar que es una secuencia de pasos que cumple ciertas acciones que tienen dependencias. Y que nosotros, si necesitamos agregarle más cosas, lo vamos a poder hacer. Podemos agregar más pasos para que ejecute otras collections. Podríamos poner pasos en paralelo para que ejecute collections en paralelo. Podríamos hacer lo que necesitemos, ¿no? Esto como esta es la puerta, ¿no? Yo les muestro la puerta. Ustedes van a elegir, ¿no?, cómo cruzarla y cuántas puertas pueden abrir con esto. La verdad que está súper poderoso. Así que les mando un abrazo grande. Nos vemos prontito. Los y las quiero mucho. Nos vemos. Gracias por estar. Abrazo.